Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Juan 15:15, este es un asunto muy especial. Hay una invitación que parte del corazón de Dios para sus hijos. Él nos llama a andar en su presencia y disfrutar de su bendita compañía. Su corazón anhela por nuestra presencia. Él nos invita a un relacionamiento personal e íntimo. ¿En qué ministerio el Dios Todopoderoso desea estar en compañía con nosotros? Somos invitados a sumergirnos en la aventura de conocerlo. Si nos maravillamos con las escrituras inspiradas, ¿qué mayor experiencia es conocer a aquel que las inspiró? Si es grande el privilegio de ser sus siervos. Qué incomparable honra y placer es el ser sus amigos. En este folleto trataremos algunos aspectos prácticos de nuestro relacionamiento con Dios. Este folleto hace parte de un conjunto de temas básicos para la formación de un discípulo. Los otros folletos son: principios elementales, el propósito eterno de Dios, la vida en Cristo, la familia, el evangelio del reino, la misión del discípulo, el carácter, el trabajo, las finanzas, el relacionamiento entre hermanos, la iglesia y la vuelta de Cristo. Queremos expresar nuestra gratitud a Dios, por la vida de nuestro hermano Iván Becker, quien fue para todos un modelo inspirador y desafiante, manifestando una intensa comunión y dependencia del Señor, hasta haber partido para encontrarse con su precioso Jesús, algún tiempo atrás. El de nuestro Señor es también nuestra expectativa, y que usted se convierta en un amigo de Dios, y que su vida sea una experiencia continua de conocerlo y andar en su presencia. Conozcamos y prosigamos en conocer al Señor. Oseas 6:3. Parte 1. Comunión con Dios. La buena parte. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. Una invitación a la buena parte. Lección número 1. Buscando revelación. Lectura bíblica. Lea, ore y medite. Juan 15:15 y 17. Primera de Pedro 1:8. Lucas 10:38, 42. Ayuda en la meditación. Anote sus conclusiones y dudas en el cuaderno. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un amigo y por qué Jesús hace esta declaración? ¿Qué quiere decir Juan 17:37? En Lucas 10:38, 42. La que Jesús llama la buena parte. ¿Y qué el Señor le está diciendo a usted el día de hoy? Memorizar. ¿Qué tipo de relacionamiento el Señor nos llama? El Señor nos llama a un relacionamiento personal e íntimo con Él. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:15. Comprendiendo más. Una invitación a la buena parte. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Juan 4:5. Un discípulo de Cristo no es un simple seguidor de sus mandamientos y leyes. Es un amigo suyo. ¡Qué honra tan grande! Somos llamados a un relacionamiento personal con Cristo. No podemos vivir solamente conociendo sus mandamientos. Estaríamos perdiendo lo mejor de la vida cristiana si alguno no se relaciona con Dios. Aun cuando cumpliese algunos de sus mandamientos, es un religioso. Alguien puede conocer las palabras de Dios y no conocer a Dios. No podemos ver solamente de la comunión con los hermanos, aunque esto es muy importante. Necesitamos de un relacionamiento personal e intenso con nuestro Padre Celestial, a través de nuestro tiempo de oración. No sustituyamos el relacionamiento con Dios por nada en esta vida, ni por el relacionamiento con los hermanos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Lo más importante en el presente y en la vida futura es conocer a Dios. Pasaremos la eternidad relacionándonos con Él, y conociéndolo mejor en el cielo. Esto será todo, relacionarse con el Señor, conocerlo y alabarlo cada vez más. ¡Qué bienaventuranza! Y ya. En esta vida no hay nada mejor que desarrollar y vivir este conocimiento. ¡Qué aventura linda y deseable es conocer y relacionarnos con el amado y todopoderoso Dios del universo! En la vida, nada se compara con el relacionamiento con Dios.
A medida que desarrollamos este relacionamiento, los momentos con el Señor se harán mayores, hasta que llegará un día en el cual no existirá otra cosa que desearemos hacer sino disfrutar de esta comunión. Además, un relacionamiento intenso con el Señor producirá en nosotros un intenso amor por Él, tan grande, que cualquier servicio o mandamiento será suave. Jamás pensaremos en abandonarlo. Y con mucha alegría perseveraremos hasta el fin. Aún sin ver a Jesús, con los ojos humanos nuestro amor por Él crecerá y no disminuirá con el pasar del tiempo. Quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. La buena parte. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 38, 42, la historia relatada en Lucas 10, 38, 42 es muy especial. En ella el Espíritu de Dios nos revela su corazón, lo que el Padre quiere de sus hijos. No cambiemos la amistad con Jesús por el servicio a Él. Marta servía al Señor, pero había cambiado el relacionamiento con el Señor por el servicio a Él. Su intención era buena, pero estaba perdiendo la mejor parte. Aprovechar aquel momento en él, que tenía al Señor en su casa. María vio eso y prefirió al Señor. Y esta acción de María también agradó a Jesús. Él deseaba estar con ellas, conversar con ellas, disfrutar de aquel relacionamiento con ellas. Esta es una escena que se repite una vez más con nosotros. Aprendamos esta preciosa lección. No cambiemos a Jesús por el servicio a Él. Servir al Señor es bueno, es un gran privilegio. Pero relacionarse con Él es mucho mejor. Aceptemos su invitación de amor. Hagamos como María, escojamos la mejor parte. Servir al Señor es bueno, pero relacionarse con Él es la mejor parte. La base de nuestra comunión. Lección 2. Buscando revelación. Lectura bíblica. Lea, ore y medite. Hebreos 10, 19, 22. Juan 4, 23. Ayuda en la meditación. Anote sus conclusiones y dudas en el cuaderno. ¿Cómo nos podemos aproximar a Dios? ¿Cuál es el único camino de acceso a Él? ¿Qué tipo de adoradores busca el Señor? ¿Y qué significa esto? Memorizar. ¿Cómo nos podemos aproximar a Dios? Jesús está vivo. Él es el nuevo y único camino de acceso a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, cerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, 19, 22, comprendiendo más la base de nuestra comunión, cómo nos podemos aproximar a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, 19, 22. Desde el principio Dios creó al hombre, su deseo fue relacionarse con él. Pero el pecado separó al hombre de Dios. El Señor no podía tener más comunión con el hombre en pecado y condenado a muerte. Sin embargo, Dios no desistió de su propósito, aleluya. Él mismo proveyó el único medio para restaurar al hombre y reconciliarlo consigo mismo: Jesucristo. El nuevo, vivo y único camino de acceso a Dios. Esto es posible cuando el hombre se arrepiente.
nace de nuevo y es justificado de sus pecados por la sangre de Jesús. Jesús está vivo. Él es el nuevo y único camino de acceso a Dios. Hoy, podemos llegar hasta Dios y tener un relacionamiento íntimo con Él. El Señor Jesucristo es la verdad. Dios no está más distante de nosotros. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Es muy importante comprender que no llegamos a Él por nuestro merecimiento, sino por medio de la sangre de Cristo. Nunca intentemos llegar a Dios por medio de nuestras buenas obras, no podremos. Dios no podría recibirnos. Nuestro acceso a Él y a su reino no es porque somos buenos, tampoco depende de sentirnos bien. Es por causa de la preciosa sangre de Cristo. Si procuramos estar viviendo una vida en Cristo, andando en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión con Él, nos podemos acercar a Él, libres en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia. Aleluya. ¿Qué hacer en la presencia de Dios? Nuestro Señor nos conoce mucho mejor que cualquier hombre. Por eso no debemos buscar formas artificiales para conversar con Él. Por el contrario, la única cosa que Él exige es que seamos sinceros y verdaderos. Por eso el texto en Hebreos 10:22 declara: acerquémonos con corazón sincero. A Él no le agradan las apariencias externas que no manifiestan lo que somos y sentimos realmente en nuestro interior. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Debemos ser naturales en nuestro relacionamiento con Dios. No usar palabras bonitas que no vengan del corazón. Debemos decirle lo que sentimos, declarar que Él es nuestro amor, contarle sobre nuestras debilidades y tristezas. Compartir con Él nuestras alegrías, dándole gracias por todo lo que somos y por lo que tenemos. Aún confiarle nuestras ansiedades y necesidades. Con pasión, alabar su santo nombre en todo tiempo y declarar sus maravillas. Confesarle nuestros pecados y buscar conocerlo más y conocer su voluntad por medio de la lectura y el estudio de las Escrituras. En fin, buscar crecer cada día en comunión, confianza y dependencia del Señor, hasta llegar a lograrlo totalmente. Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. En las siguientes partes 2, 3 y 4 trataremos 3 aspectos de nuestro relacionamiento con Dios: la oración, el ayuno, la palabra. Que el Señor nos conduzca a una plena comunión con Él. Parte 2, la oración. En aquellos días Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Orando sin cesar. Lección 3. Buscando revelación. Lectura bíblica. Lea, ore y medite. Primera de Tesalonicenses 5:17. Efesios 6:18. Cantares 2:14. Proverbios 15:8. Ayuda en la meditación. Anote sus conclusiones y dudas en el cuaderno. ¿Qué significa orar sin cesar? ¿Es esto posible? Explique cómo es ese relacionamiento. ¿Por qué el Señor desea esa comunión continua? Memorizar. ¿Qué significa orar sin cesar? Orar sin cesar es mantener una conversación continua con Dios. El Espíritu Santo nos manda a orar sin cesar. Orar sin cesar, Primera de Tesalonicenses 5:17. Comprendiendo más. Orando sin cesar. Orad sin cesar, Primera de Tesalonicenses 5:17. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. Estamos delante de una revelación muy importante. El Señor quiere llevarnos a una manera de vivir muy especial. Debemos permanecer todo el tiempo en oración, en comunión con Él. El hermano Lawrence dice: no existe un modo de vida más agradable y deleitable en el mundo que la conversación continua con Dios. Nuestro Señor está con nosotros todo el tiempo y su expectativa es que tengamos comunicación con Él durante todo el día.
mantenernos en contacto constantemente con Él, haciendo de Él el centro de nuestros pensamientos y compañero de nuestras conversaciones. El Señor se alegra del relacionamiento con su novia, que es la Iglesia. Él desea nuestra compañía durante todo el día, Él se alegra al oír nuestra voz. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto. Cantares 2:14. El Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. Proverbios 15:8. Y cuán dulce es su compañía también para nosotros. Qué experiencia gloriosa. Lograr pasar todo el día en la presencia de Jesús. Todo el tiempo hablando con Él y escuchando su voz. Cuando andamos por la calle, le damos gracias por el día, por las personas, por los trabajos, por las dificultades. Cuando estamos delante de alguien, preguntamos al Señor cómo tenemos que comportarnos. ¿Y qué debemos decir? Entonces oímos su voz, guiándonos y orientándonos. Dependemos de Él y pedimos su ayuda para todo, desde lo más simple como el preparar alguna comida, o una conversación con alguien hasta lo más importante, como cambiar de trabajo o un tratamiento médico. ¡Qué seguridad! ¡Qué alegría! Cuando estamos en su presencia todo el día, no hay lugar para pecar o hacer nuestra voluntad. Él nos guarda del mal y nos guía por su camino. Él también se agrada que no confiemos en nuestras capacidades y sabiduría. Desea que lo busquemos y oigamos su consejo en toda circunstancia. Aun en aquellas situaciones en que creemos que ya sabemos cómo hacer las cosas. Esta es la verdadera actitud de dependencia que agrada a Dios. Esta realidad de vida está al alcance de todos los hijos de Dios, y es más que solo una bienaventuranza, es un mandamiento. El Espíritu Santo por medio de Pablo, nos manda a orar sin cesar. Iván Baquer, nuestro amado hermano, nos recordaba en todo tiempo lo necesario que es el orar por tus decisiones, el orar por tus pensamientos, el orar por cada paso de tu camino, el orar por tus meditaciones, el orar para controlar tus labios, para que el fruto de tus labios sea bendito, el orar cuando te sientas vacío, el orar cuando te sientes lleno, el orar cuando te sientes triste, el orar cuando te sientes alegre. El orar en todo tiempo. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Todo esto puede parecer infantil, pero es indispensable para que seamos guiados por Dios. Pablo me aconseja: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Espíritu Santo por medio de Pablo me manda a orar sin cesar. Andemos en todas las actividades de nuestro diario, vivir con la certeza de la presencia de Dios, haciendo oraciones silenciosas, que fluyan continuamente de nuestro corazón. El hermano Lawrence nos insta a que nuestra oración íntima sea nuestro último acto de la noche y nuestro primer acto de la mañana. Dispongámonos decididamente a vivir en el glorioso camino de la oración incesante y de la total dependencia de Dios. El hermano Lawrence vivió en Francia en el siglo XVII y se hizo muy conocido por su experiencia de andar en la presencia de Dios. Lección 4. Dedicando un tiempo especial para la oración. Buscando revelación. Lectura bíblica. Lea, ore y medite. Mateo 6:6. Mateo 14:23. Marcos 6:46, Lucas 6:12. Ayuda en la meditación. Anote sus conclusiones y dudas en el cuaderno. ¿Qué nos enseña Jesús en Mateo 6:6? ¿Por qué necesitamos de un tiempo especial de comunión con Dios? ¿Por qué Jesús procuraba tener momentos de oración solo? Memorizar. Además de orar sin cesar, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos de momentos exclusivos, íntimos y solemnes con el Señor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Mateo 6:6. Comprendiendo más. Dedicando un tiempo especial para la oración. Este es otro aspecto muy importante de nuestra relación con Dios. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Aun cuando tengamos un buen relacionamiento con Dios durante todo el día. La palabra del Señor nos exhorta a dedicar un tiempo exclusivo para tener comunión con Él. Estos momentos de nuestro día son muy especiales y preciosos. Durante la agitación del día a día, muchas veces es difícil quedar en completa disposición de hablar con nuestro Padre. Abrir nuestros corazones y principalmente estar quietos para oírlo. Es necesario que tengamos momentos de intimidad con nuestro Señor. Necesitamos de momentos exclusivos, íntimos y solemnes con el Padre. Necesitamos momentos solemnes para conocer su santidad, para confesar nuestros pecados y experimentar su misericordia y perdón. Necesitamos de lugares donde podamos estar en intimidad con Él. Derramarnos a sus pies y disfrutar su amor y consuelo. Para adorarlo, necesitamos de tiempos especiales y prolongados para meditar en Él. Y en su palabra y para oír su deseable voz. Necesitamos clamar al Señor, levantando nuestras oraciones y súplicas. Jesús y su intimidad con el Padre. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó y anoche, estaba allí solo. Mateo 14:23, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Marcos 6:46. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Jesús, a pesar de tener una vida extremadamente cargada de compromisos y atender a los otros, no podía estar sin esos momentos a solas con el Padre. Aun siendo hijo y tener pleno conocimiento del Padre y de su voluntad, no podía vivir sin esa comunión con Él. Ciertamente él siempre estaba esperando el momento del día en el cual podría salir aparte para tener un tiempo especial de intimidad con su Padre. Jesús estaba esperando el momento del día en el cual podría tener un tiempo especial de intimidad con su Padre. Así también nosotros, con todas las diferentes actividades que tenemos, debemos priorizar y desear ardientemente tener esa práctica de intimidad y oración con nuestro Dios. Martín Lutero dedicaba diariamente un buen tiempo a la oración, y los días de mayor ocupación decía: hoy necesito orar más, pues el día será lleno. Nosotros frecuentemente hacemos lo contrario. En los días que más ocupados estamos, nos quedamos sin tiempo para orar. Establecemos un firme propósito de separar diariamente un tiempo exclusivo de comunión con nuestro Dios. La oración es para nosotros una necesidad y un placer. Lección 5. Dando gracias por todo. Lección 5. Buscando revelación. Lectura bíblica. Lea, ore y medite. Primera de Tesalonicenses 5:18. Efesios 5:20. Salmo 100:4. Mateo 10:29-30. Ayuda en la meditación. Anote sus conclusiones y dudas en el cuaderno. ¿Qué significa dar gracias en todo? ¿Cuál es la práctica contraria a esto? ¿De quién reclamamos? ¿Por qué es justo dar gracias en todo al Señor? Memorizar. ¿Qué demuestra el dar gracias en todo? Dar gracias en todo demuestra gratitud y confianza en el Señor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Comprendiendo más. Dando gracias por todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Dios es soberano sobre la tierra. Todas las cosas están debajo de su control. En especial las de sus hijos, nada ocurre sin su consentimiento.
¿No me venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Mateo 10, 29, 30. Por eso, el Señor se agrada que demos gracias por todas las cosas en nuestra vida, tanto en las buenas como aquellas que no nos agradan. Esto revela un corazón de fe delante del Señor. Demos gracias por todo, porque el Señor es nuestro Padre y cuida de cada detalle en nuestras vidas. Nunca debe haber en nuestra boca palabras de reclamación y quejas en ningún momento. Las quejas no pueden salir de la misma boca de donde salen las alabanzas a Dios. Si alabamos al Señor cuando estamos reunidos, también deberías alabarlo cuando el autobús está llegando tarde. Eso agrada al Señor. Cada pueblo tiene su idioma, que lo identifica. La queja es el lenguaje de aquellas personas que no conocen a Dios. Ellas reclaman el día entero por todo, reclaman porque está haciendo calor, porque está haciendo frío, por la lluvia, por la economía, por el marido, por el trabajo, por la esposa, por los hijos, por todo. Es un lenguaje de un reino que no tiene esperanza. No debe ser así entre los hijos de Dios. Él es nuestro Padre y cuida de cada detalle en nuestra vida. Cuando reclamamos por algo, estamos inconformes, en verdad estamos reclamando al mismo Señor, pues Él es quien nos da todas las cosas. Nuestra alegría no depende de las circunstancias ni que todo esté bien. Como sus hijos, debemos dar gracias al Señor durante todo el día. En todo momento. Agradecer al levantarnos, al caminar, comer, conversar, por el descanso, por el nuevo día, por su bondad y su misericordia, por poder darle gracias inclusive, por el desayuno, por el atraso del autobús, por las dificultades que nos miden, por las personas que nos hieren, por el trabajo, la familia, en fin, por todo lo que somos, por todo lo que tenemos y por todo lo que Dios es. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Salmo 100, 4. Qué vida de fe, victoria y alegría experimentamos, cuando damos gracias al Señor por todo. No hay mejor forma de vivir y de agradarle. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dar gracias por todo es un mandamiento, y el Señor nos capacita para cumplirlo aun cuando no lo sentimos. Pero tenemos la voluntad de hacerlo. Al hacerlo de esta manera, agradamos a Dios y nuestra fe aumenta. Lección número 6. Alabando de corazón. Lección 6. Buscando revelación. Lectura bíblica. Lea, ore y medite. Efesios 5, 19. Hebreos 13, 15. Salmo 104, 33. 113, 1, 3. 156. Apocalipsis 4, 8. 5, 11, 13. Salmos 35, 28. 63, 4. 141, 2. 47, 1. 153, 5. 95, 6. Segunda de Samuel 6, 14. Ayuda en la meditación. Anote sus conclusiones y dudas en el cuaderno. ¿Por qué alabamos al Señor? ¿Cuál es nuestra respuesta a su amor? ¿Cómo será en la eternidad? ¿Qué prácticas encontramos en los textos arriba que expresan alabanza a Dios? Memorizar. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es el fruto de los labios que confiesan el nombre del Señor. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13, 15. Comprendiendo más. Alabando de corazón. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5, 19. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Hebreos 15:15. La alabanza a Dios es el fruto natural de labios que confiesan su nombre. Es una manifestación espontánea del corazón de aquellos que han disfrutado el amor del Señor. A nosotros nos gusta elogiar y honrar a aquellos con quien tenemos una relación de amor. Alabar a Dios es expresar a Él nuestro amor, darle honra y gloria. Debemos exaltarlo, recordar sus virtudes y sus hechos. Esto es justo y atiende una necesidad en nuestro espíritu. Para esto mismo fuimos creados. Tenemos la necesidad de alabar al Señor. Todo esto agrada a nuestro Dios y Padre. Él lo recibe como una expresión de nuestro amor, a Él sea la gloria y la honra. La alabanza es la respuesta de nuestro corazón al amor de Dios. El libro más extenso de la Biblia, el libro de los Salmos, es un libro esencialmente de alabanza, es una fuente de inspiración para aquellos que amamos al Señor. Jehová cantaré en mi vida, y mi Dios cantaré salmos mientras viva. Salmo 104:33. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Salmo 113:1-3. La alabanza es la adoración en el cielo. El libro de Apocalipsis nos da una idea de lo que pasará en el cielo. Pasaremos la eternidad, juntamente con los ángeles, alabando al Señor y adorándolo. Aleluya. Y los cuatro seres vivientes, no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, Él era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:11-13. Rendiremos alabanza, gloria y honra al Señor por todos los siglos. Y esto es lo que más haremos en la eternidad. El placer y la gloria serán plenos. Lo adoraremos con perfección. Cierto hermano dice: si a alguien no le gusta alabar al Señor, entonces no le gustará el cielo. La alabanza y la adoración hoy. Aun cuando pasaremos la eternidad rindiendo alabanza, gloria y honra al Señor, desde ahora debemos tener experiencias genuinas de alabanza y adoración al Señor. Señor. Esto comienza con nuestro relacionamiento personal con Él. Pasa todo tu día alabándole y procura momentos donde puedas derretirte en adoración, lanzando al Señor las más puras declaraciones de amor y gratitud. Cuando estamos reunidos, alabemos a Dios. Esto debe ser lo primero que debe estar en nuestro corazón, el deseo de alabarle juntos. El mismo Espíritu Santo nos inspira a esto. Declaremos sus obras. Exaltemos su nombre. Demos a Él toda gloria y honra, dando gracias por todo lo que tenemos y somos. Alabemos al Señor no solo por lo que ha hecho, también por lo que Él es. Alabémoslo porque Él es santo y justo, porque es grande, porque es bueno y fiel, porque no cambia. Bendito es el Señor, alábale por siempre, aleluya. Expresiones de alabanza y adoración. Aprendamos a ser verdaderos adoradores. Alabemos al Señor con todo lo que tenemos, de todas las formas posibles. Aun cuando estemos cansados o no tengamos voluntad, expresemos de corazón, con fervor, alabanza, honra y gloria al Señor. La Biblia nos enseña diversas formas de expresar nuestra alabanza. Debemos practicarlas sin barreras o vergüenzas. Alabemos al Señor hablando y cantando, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Salmo 35:28. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Salmo 105:2. Levantando nuestras manos. Así.
Sí te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Salmo 63, 4. Lección número 7. Presentando oraciones y súplicas. Lección 7. Buscando revelación. Lectura bíblica. Lea, ore y medite. Primera de Timoteo 2, 1. Efesios 6, 18. Filipenses 4, 6. Primera de Tesalonicenses 1, 2. Mateo 7, 7, 11. Ezequiel 36, 37. 22, 30. Primera de Juan 5, 14, 15. Hebreos 11, 1, 6. Santiago 1, 6, 7. Jeremías 29, 13. Mateo 6, 5, 6. Segunda de Crónicas 7, 14, 15. Lucas 18, 9, 14. Mateo 15, 25, 28. Lucas 11, 5, 10. Santiago 4, 3. Ayuda en la meditación. Anote sus conclusiones y dudas en el cuaderno. ¿Qué es lo que Jesús y los apóstoles nos exhortan a hacer? ¿Por qué Dios quiere que le pidamos, si Él ya sabe lo que necesitamos? ¿Qué principios sobre la oración observamos en cada uno de los textos? Memorizar. ¿Qué es lo que Dios espera antes de hacer su voluntad? Dios espera por nuestras oraciones y súplicas antes de realizar su voluntad. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Comprendiendo más. Presentando oraciones y súplicas. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres. Primera de Timoteo 2, 1. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4, 6. El Espíritu Santo nos exhorta a presentar nuestras peticiones delante de Dios por medio de la oración y súplica. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Primera de Tesalonicenses 1, 2. Otra vez estamos delante de algo muy importante, tanto para nuestro relacionamiento con Dios, como para que se cumpla su voluntad en la tierra. ¿Por qué es necesario pedir a Dios? Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7, 7, 11. Jesús nuevamente nos invita, nos motiva, nos insta a pedir a nuestro Padre todas las cosas que necesitamos. Pero ¿por qué es necesario que nosotros le pidamos? Si Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos. Mateo 6, 8. ¿Por qué debemos pedirle al Padre? La respuesta es simple. Dios conoce todas las cosas, pero Él quiere que nosotros las pidamos. Él no quiere hacer las cosas solo. Dios quiere cultivar un relacionamiento de padre a hijo con nosotros. Dios no quiere hacer las cosas solo. Él espera que sus hijos le pidan. Este es el principio de la oración. Él quiere que sus hijos trabajen con Él a través de la oración. Por medio de la oración trabajamos con Dios para el cumplimiento de su voluntad. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Primera de Juan 5, 14, 15.
Así ha dicho el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerle esto. Multiplicaré los hombres como se multiplicaron los rebaños. Ezequiel 36:37. En el texto de Ezequiel, vemos claramente al Señor queriendo ser solicitado por sus hijos. Veamos lo siguiente. Dios tiene un plan, Él conoce la necesidad del hombre y quiere suplirla. Esta es su voluntad. Y cada uno de nosotros debe asegurarse de que en nuestro corazón, alma, estén claros y firmes los siguientes aspectos. Fe, sin admitir duda alguna. Sin fe no recibimos lo que pedimos. Hebreos 11:1-6. Santiago 1:6-7. De todo corazón. No indiferentes, apresurados o con palabras de boca para afuera. Jeremías 29:13. Mateo 6:5-6. Con corazón arrepentido. Lucas 18:9-14. Con humildad. Corazón dispuesto, sujeto y en obediencia a los mandamientos del Señor. Segunda de Crónicas 7:14-15. Sin exigencias. A pesar de que el Señor es nuestro Padre, no podemos tener un corazón con una postura de exigencia, como si Él tuviese la obligación de atendernos. Mateo 15:25-2. Con perseverancia. Mantenerse firme, confiado, no desistir aunque demore. Lucas 11:5-10. No de forma egoísta. No observando nuestros intereses, más bien pensando bendecir a los demás con todo lo que Dios nos da. Santiago 4:3. Consejos prácticos. Además de orar sin cesar, todos nosotros debemos separar un tiempo diario específico para presentar delante de Dios nuestras oraciones y súplicas. En este tiempo a solas observemos algunos consejos. Debemos hacer listas prácticas y específicas de los asuntos y necesidades a orar. Esto nos ayuda a no olvidar nada importante y a no distraernos. Cuando nos distraemos, en el pensamiento debemos traerlo de vuelta y entonces continuar. Podemos presentar cada asunto con calma, detallándolo delante del Padre, entregando a Él toda nuestra carga. Además del tiempo de oración personal, el Señor nos enseña a orar unos con los otros. La iglesia primitiva invertía gran parte de su tiempo a estar reunidos en oración. Debemos desarrollar esta práctica de oración en conjunto. Mateo 18:19-20. Hechos 2:42. 4:23-31. Veamos algunos aspectos en este tipo de oración conjunta. Cada uno debe estar atento a la oración de los otros y participar en las súplicas, estando en común acuerdo. Esto nos anima unos a otros. Amén significa estar de acuerdo. Un solo hermano no debe orar de una vez por todos los asuntos como si estuviese solo. Se debe traer un asunto a la vez, permitiendo que también los demás oren por ese asunto también, cubriendo todos los detalles. Solo después de esto se debe pasar al próximo asunto. Todos deben orar, ninguno debe quedarse callado, y cuando se ora debe ser en voz alta para que todos puedan oír y apoyarlo en los ruegos y súplicas. ¡Qué misterio! El Señor establece un principio. Él espera que sus hijos oren antes de cumplir su voluntad. Cuánta responsabilidad y temor viene sobre nosotros. Dios espera por las oraciones y súplicas antes de realizar su voluntad. Lección número 8. La eficacia de la oración. Lección 8. Buscando revelación. Lectura bíblica. Lea, ore y medite. Primera de Juan 5:14-15. Santiago 5:16. 1 Samuel 12:23. Lucas 22:31-32. Juan 17:11-12. Romanos 1:9-10. Efesios 1:16-17. Filipenses 1:4-5. Colosenses 1:9-10. 4:12. Ayuda en la meditación. Anote sus conclusiones y dudas en el cuaderno. ¿Qué promesas encontramos en los textos mencionados arriba? ¿Y qué significa? ¿Cuál es el fruto de la oración de Jesús por los discípulos?
Medite sobre la práctica de oración de Pablo por los hermanos. Memorizar. ¿Cuál es el provecho de la oración? La oración es nuestro trabajo más eficaz. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14, 15. Comprendiendo más. La eficacia de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 16. La oración no es solamente un deleite. Es un potente recurso espiritual a nuestro alcance. La obra de Dios es espiritual y no podemos realizarla con recursos materiales. Nadie puede convertir a nadie. Esto es obra del Espíritu Santo, y se hace necesaria la oración, nuestra intercesión para que esto pase. Nadie puede guardar un discípulo de caer. Solo Dios puede. Podemos guardarlos y protegerlos a través de la oración. Nadie puede transformar un corazón. Esto solo es obra del Espíritu Santo, es necesario interceder para que esto ocurra. Nadie puede curar un enfermo. Solo Dios. El orden es que debemos orar para que Él pueda operar. Nadie puede dar revelación de la palabra de Dios a otro. Esto es obra del Señor, que sucede a partir de la oración. La oración es nuestro trabajo más eficaz. Ella va hasta donde nosotros no podemos ir. Un cheque sin límite. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14, 15. Qué gran confianza tenemos. Qué certeza de fe. No hay ninguna duda que toda oración que hacemos a Dios según su voluntad es recibida y atendida. Este es un cheque sin límite de valor. La oración es un recurso muy poderoso que nuestro amado Padre nos ha dado. Que el Espíritu Santo nos llene de fe y de la revelación acerca de la eficacia de la oración. Además que podamos tener la comprensión de que cuando estamos presentando oraciones a Dios, entonces estamos realizando nuestro trabajo más potente y productivo. Ahora, todos podemos entender que definitivamente tenemos muchas personas por las que debemos pedir, cosas que se deben realizar y necesidades para suplir que están esperando por nuestras oraciones. Es importante recordar que Dios responde las oraciones, pero que no siempre de la forma que esperamos o como nos gustaría, pero que siempre conforme a su voluntad, que es perfecta y buena. Jesús oraba por sus discípulos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31, 32. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Juan 17, 11, 12. ¿Cómo Jesús podría guardar y proteger a Pedro o a sus discípulos? La única manera era por la oración. Por eso Pablo nos exhorta en, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Por las oraciones guardamos y protegemos a nuestros hermanos. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Romanos 1, 9, 10. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1, 16, 17.
siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Filipenses 1, 4, 5. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creyendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, 9, 10. Pablo tenía la convicción que la fe de aquellos hermanos dependía de su oración por ellos. Pues eso se esforzaba incesantemente en oración por ellos. Ciertamente en el crecimiento espiritual de aquellos hermanos y el gran avance de la obra realizada por Pablo se debían a este secreto, la intensa intercesión. Al respecto de eso también nos llama la atención el testimonio que Pablo da al respecto de Epafras, su cooperador. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4, 12. Aquí vemos un hermano que no es muy famoso, pero muy conocido por Dios, porque se esforzaba, presentándose cotidianamente delante de él, a favor de los colosenses, de quien dependió toda la obra realizada por el Señor en aquella ciudad. Dejar de orar es pecado. Ahí sí que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Primera de Samuel 12, 23. Lección número 9, parte 3. El ayuno. Y publiqué ayuno allí junto al río Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Esdras 8, 21. Ayunando para Dios. Lección 9. Buscando revelación. Lectura bíblica. Lea, ore y medite. Mateo 6, 16, 18. 9, 15, Hechos 13, 2, 3, Salmo 69, 10 y 35, 13, Esdras 8, 21, 23, Nehemías 9, 1, 3, Joel 2, 12, 14, Daniel 9, 2, 3, 21, 22, Marcos 9, 29. Ayuda en la meditación. Anote sus conclusiones y dudas en el cuaderno. ¿Qué enseña Jesús sobre el ayuno? ¿Cuál era la práctica de los apóstoles en cuanto al ayuno? ¿Cuáles son algunos propósitos del ayuno? Memorizar. ¿Cuáles son los frutos del ayuno? El ayuno nos quebranta, da poder a la oración y nos hace más sensibles a la voz de Dios. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé, y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13, 2, 3. Comprendiendo más. Ayunando para Dios. La práctica del ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 16, 18. El ayuno debe ser una práctica normal en la vida de un discípulo, como la oración y la generosidad. En el capítulo 6 de Mateo, Jesús está orientando diversas prácticas normales en la vida de un discípulo, haciendo contrastes con los errores de los religiosos hipócritas. Jesús enseña a dar ofrendas, versos 2, 4, a orar, 5, 15, y a ayunar, verso 16, 18. Coloca la práctica del ayuno al lado de la práctica de la oración. El ayuno hace parte de nuestra devoción normal a Dios. Debe ser algo verdadero y espontáneo, fruto de nuestro amor por Él.
El ayuno es una práctica normal en la vida de un discípulo, como la oración. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Mateo 9:15. Jesús dice que, cuando la iglesia estuviese pasando por el periodo de la ausencia del novio, debería ayunar. Ese momento es ahora. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está viviendo la ausencia del novio. Es tiempo de ayunar. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13:2-3. La iglesia en el principio ayunaba y oraba intensamente antes de hacer cualquier cosa, buscaba a Dios, con ayuno y oración. Por eso el Espíritu Santo los guiaba de una manera tan viva. ¿Qué es el ayuno para Dios? Ayunar para Dios es ofrecer Él un periodo de abstención total o parcial de alimentos. Esto es, escoger un periodo de tiempo en el cual vamos a dejar de comer voluntariamente. Y nos vamos a dedicar más activamente a la oración. Observemos que el ayuno no es pasar hambre o dejar de comer. Es algo que hacemos para Dios. Por eso es muy importante que durante el ayuno nosotros apliquemos la oración. Durante el ayuno debemos dedicarnos a la oración. También debemos de tener cuidado de no tener un deseo oculto de causar una impresión de espiritualidad ante los otros. Todos aquellos ayunos donde se nos encuentra el deseo de ser vistos por los hombres, son inútiles. Hagamos los ayunos de la manera más discreta y natural posible. Podemos ayunar por un fin específico, por alguna situación específica que queramos presentar delante de Dios. Pero no solo debemos ayunar cuando tenemos algún tipo de necesidad. Es necesario tener una vida regulada por el ayuno y la oración. ¿Cuáles son los propósitos del ayuno? Para santificación individual. Salmos 69:10, 35:13. El ayuno es una forma divina para ser perfeccionados. Cuando ayunamos nos estamos humillando ante Dios. El ayuno quebranta el orgullo, humilla el alma y disciplina el cuerpo. El ayuno nos separa de una parte muy importante de este mundo: los alimentos. El ayuno nos santifica, nos fortalece. Para que Dios nos oiga. Esdras 8:21-23. Nehemías 9:1-3. El ayuno da poder a la oración. Expresa ardor y celo por lo que pedimos, profundiza y confirma todo lo que pedimos a Dios. Para soltar las cautivos y derrotar a Satanás. Marcos 9:29. El ayuno da fuerza y poder contra Satanás, lo obliga a soltar a las personas que son sus esclavos. La declaración de Jesús de este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, no se refiere a estar en ayuno solamente en el momento de expulsar el demonio, pero sí a vivir una vida de ayuno y oración. Para expresar arrepentimiento y pedir a Dios que tenga misericordia. Joel 2:12-14. Nínive no fue destruida porque se arrepintió con ayuno y oración. Para recibir entendimiento y revelación de la voluntad de Dios. Daniel 9:21-23. Necesitamos constante revelación de Dios para nuestras vidas. Para subjugar el cuerpo. Primera de Corintios 6:12-13 y 9:27. El ayuno nos disciplina el cuerpo. Los apetitos del cuerpo son lícitos, pero es necesario aprender a mantenerlos en control. Debemos mantener lo físico sometido bajo lo espiritual. El ayuno para el discípulo debe ser una práctica normal, así como el ejercicio para un atleta. Tipo de tigunos. Ayuno normal. Mateo 4:2. Nehemías 9:1-3. Es la abstención de alimentos sólidos o líquidos, por 1 o más días. Esto es estar sin comer, solo bebiendo agua. Este es el ayuno más común. Normalmente no es perjudicial a la salud. Puede durar algunos días. No debe ser hecho por personas con algún tipo de enfermedad.
Debemos comenzar con periodos cortos de 24 horas. No debe comer mucho el día anterior ni quebrar el ayuno con comidas pesadas. Deben preferirse frutas para romper en ayunos cortos de un día. El ayuno puede realizarse durante las actividades de trabajo. Ahora es recomendable en el día de descanso y dedicar el tiempo máximo a la oración. Ayuno total o absoluto. Hechos 9:9. Deuteronomio 9:9. Y Reyes 19:8 es la abstinencia total de comida y agua. Estar sin dar nada al cuerpo por algún tiempo. Este tipo de ayuno no debe ser prolongado, pues es perjudicial a la salud. Los ayunos de Moisés y Elías fueron sobrenaturales. Ayunos absolutos por 40 días. Ayuno parcial. Daniel 10:3. Es una restricción a la dieta diaria, sin una abstinencia completa. Es una opción de ayuno para aquellos que tienen algún tipo de enfermedad y no pueden hacer un ayuno normal hasta que el Señor los haya sanado. Podemos escoger algunos alimentos de los que más nos gustan y dejar de comerlos por algún tiempo. O solo con lección número 10. Parte 4. La palabra. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Alimentándose con la palabra. Lección 10. Buscando revelación. Lectura bíblica. Lea, ore y medite. Jeremías 15:15. Mateo 4:4. Hebreos 4:12. Salmo 119:50. Primera de Pedro 1:23. Romanos 10:17. Romanos 15:4. Salmo 119:11. 105:165. Primera de Pedro 2:2. Salmo 119:48. 103, 120, 161. Isaías 66:2. Ayuda en la meditación. Anote sus conclusiones y dudas en el cuaderno. ¿Qué representa la palabra de Dios para usted? ¿Qué produce la palabra en nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud delante de la palabra de Dios? Memorizar. ¿Qué produce la palabra de Dios en nosotros? La palabra de Dios nos alimenta, vivifica, produce fe. Consuela, guía y nos guarda de pecar. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Comprendiendo más. Alimentándose con la palabra. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Cuán especial es la palabra del Señor. Es diferente de cualquier palabra que conocemos. La palabra del Señor tiene poder creador y vivificador. Fue por medio de ella que Él creó el universo y al hombre. La verdad es que Jesús es la propia palabra. El verbo de Dios, en el griego logos de Dios igual palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento para nosotros. Jesús es la propia palabra. La palabra de Dios es el alimento para nosotros sus hijos. Es fuente de vida. Por medio de ella también crecemos en el conocimiento de Dios, y de nuestro amado Señor Jesús. Por eso ella es otro importantísimo medio de comunión con Él. Debemos buscar cada día tener nuestro corazón lleno de sed y deseo de la palabra de Dios. ¿Qué tan alta y atrayente meta tenemos? Cada uno de nosotros debe llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios y de su voluntad. La llave está en las Sagradas Escrituras. El Señor desea revelarse a nosotros. Espera que lo busquemos de todo corazón. Pero esto demanda disposición, diligencia y sacrificios. ¿Qué es lo que la palabra produce en nosotros? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es diferente de la palabra del hombre.
Nuestra palabra no produce nada, algunas veces produce confusión. Pero la palabra de Dios es poderosa y produce vida en nosotros. La palabra de Dios alimenta. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La palabra de Dios es diferente de cualquier otra palabra. Ella es poderosa y produce vida en nosotros. Vivifica y regenera. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Salmo 119:50. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Produce fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Consuela y da paz. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15:4. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119:165. Guía. Lámpara es a mis pies la palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Guarda de pecar en mi corazón, he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119:11. ¿Cuál es nuestra actitud delante de la palabra de Dios? Deseo ardiente. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ello crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Amor supremo. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que ame, y meditaré en tus estatutos. Salmo 119:48. Temor. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Isaías 66:2. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Salmo 119:161. La lectura y la meditación diarias. Lectura simple. La simple lectura de las Escrituras ya es un precioso alimento. Debemos leer la palabra diariamente, especialmente el Nuevo Testamento. Romanos 15:4. Primera de Timoteo 4:13. Es muy útil tener un plan para lectura diaria de la palabra. Meditación. Josué 1:8. Primera de Timoteo 4:13. Salmo 1:2. La meditación en la palabra es la lectura pausada de las Escrituras, en oración, pensando en ellas, buscando entendimiento y revelación. Es necesario hacer esto diariamente, oyendo atentamente la voz del Señor. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119:103. Me anticipé al alba, y clamé, esperé tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. Salmo 119:147-148. Lección número 11. Siendo formados por la palabra. Lección 11. Buscando revelación. Lectura bíblica. Lea, ore y medite. Colosenses 3:16. Colosenses 1:28. Hechos 20, 26, 27. Hebreos 5, 12, 13. Segunda de Timoteo 2, 2. Deuteronomio 6, 6, 9. Ayuda en la meditación. Anote sus conclusiones y dudas en el cuaderno. ¿Cómo ocurre la formación de un discípulo? ¿Qué es lo que un discípulo debe estudiar en la palabra? ¿Cuál es el problema que el apóstol está corrigiendo en Hebreos 5, 12, 1, 32? Memorizar. ¿En qué debe ser instruido el discípulo? Un discípulo debe ser instruido y catequizado en todo el consejo de Dios.
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Comprendiendo más. Siendo formados por la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. La palabra de Dios no solo es un alimento poderoso y una fuente de consuelo. También es fundamental para la formación de un discípulo. Más que solamente la lectura y meditación diarias de la palabra, el discípulo necesita un plan de estudio para su formación personal. La meta de un discípulo y la palabra de Dios. Todo discípulo tiene una meta: llegar a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Y la palabra de Dios es uno de los principales recursos para avanzar en dirección a esa meta. La palabra de Dios es uno de los principales recursos para formar nuestra vida. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28. Como no omití nada de cuantos fuera de provecho, predicándoos y enseñándoos en público y en privado. Hechos 20:20. Versión Sagrada Biblia Nagar Colunga. Por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:26, 27. Pablo era celoso al enseñar todo el consejo de Dios, porque esa era la forma para que aquellos hermanos llegaran a la plenitud de Cristo. El consejo de Dios. Todas las escrituras es inspirada por Dios y provechosa para nuestra edificación, pero necesitamos entender cuáles son las enseñanzas esenciales para la formación de un discípulo, para no estar perdidos. En el texto arriba, Hechos 20:26, 27. Pablo afirma que había anunciado en 3 años, verso 31, todos los designios de Dios, o sea, todo el consejo de Dios. Esto que Pablo llamó el consejo de Dios, era un paquete claro y definido con toda aquella enseñanza de Jesús y los apóstoles, que era esencial y fundamental para la formación de aquellos discípulos. Edificando con metas. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hebreos 5:12, 13. Necesitamos metas claras para la edificación. Sin metas quedaremos perdidos, nos cansaremos y no avanzaremos por la meta. Pablo dice que él no corría sin meta. Primera de Corintios 9:26. El apóstol tenía para los hebreos una meta de edificación y un tiempo para alcanzarlo. En el texto de la carta a los hebreos, el apóstol reclama debido a la lentitud de aquellos hermanos para convertirse en maestros. Él los llama niños. Podemos decir que el apóstol tenía en mente la meta para ellos que se convirtieran en maestros. Un periodo de tiempo dado para que ellos alcanzaran esta meta. Estudio personal de la palabra. Para que avance en dirección de la meta, cada discípulo debe de hacer junto a su discipulador un plan de estudio de la palabra. Este plan debe incluir los asuntos esenciales para su formación. Es necesario también definir un tiempo para completar ese trabajo. El discípulo debe ser diligente, comprometido y celoso en su estudio. La palabra del discipulado. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. El fluir de la palabra de Dios debe ser de manera fuerte en los momentos de comunión del discipulado. Que los discípulos sean lavados por la palabra del Señor cuando estuvieren con sus discipuladores.
No tengamos encuentros solamente hablando sobre problemas y situaciones. Los discipuladores deben ser fieles en alimentarlos y transmitirles todo el consejo de Dios, sin disminuir o añadir nada a los que lo reciben. La catequesis. La catequesis era una práctica de la Iglesia en Hechos de los Apóstoles, consistía en la repetición oral de la enseñanza frase por frase. Vemos el término catequizar en diversos textos del Nuevo Testamento, que fueron traducidos en nuestra Biblia por la palabra instruir. Lucas 1, 14. Hechos 18, 25. Romanos 2, 18. Primera de Corintios 14, 19. Gálatas 6, 6. La enseñanza por la repetición es una eficaz e importante forma de enseñar, Deuteronomio 6, 6, 9. Es necesario la humildad para practicar y valorar la catequesis. Cada discípulo debe tener una meta de ser alguien catequizado, no es simplemente alguien que ya oyó todas las enseñanzas, sino que por las muchas repeticiones, está listo para hablar sobre esos temas. Podemos practicar la catequesis de diversas formas. Por la repetición oral de la enseñanza de los discipuladores hacia los discípulos. Por la memorización de los textos bíblicos y catequesis de los folletos. Por la repetición oral del resumen de la enseñanza dada en los diversos encuentros. Por la lectura repetida de las escrituras, los folletos, y el escuchar CDS. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Salmo 84, 1, 4.